Bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la explicación del tema de geodinámica interna y ahora trabajaremos nosotros la siguiente parte. En el diastrofismo vamos a explicar también que así como existe la orogénesis, que son los movimientos horizontales, existirá también los movimientos verticales. Dentro del diastrofismo, los movimientos horizontales formarán o permitirán la orogénesis, pero los verticales permitirán la epirogénesis. Por lo tanto, vamos con la definición. Cuando hablamos nosotros de pirogénesis, diremos que es el proceso de formación de la superficie terrestre originado por el desplazamiento vertical de las placas tectónicas. Entonces, surge lo contrario. En el caso de la orogénesis, el desplazamiento era horizontal, pero en el caso de la epirogénesis, el desplazamiento será vertical. ¿Ok? Esto obviamente va a producir procesos que no van a ser siempre los mismos. Es decir, cuando hablamos nosotros de la epirogénesis, hablamos de un desplazamiento vertical, pero puede ser ascendente o descendente. Por lo tanto, una epirogénesis puede involucrar la elevación del continente, como puede provocar también el hundimiento del continente. Veamos en la imagen que está en la parte central de la diapositiva, vemos nosotros como una placa tectónica o un sector continental tiene acumulaciones de hielo en la parte alta. Si las acumulaciones de hielo empiezan a incrementarse, lo que va a pasar es que el hielo va a generar presión, es decir, va a aumentar el peso en la corteza. Y cuando aumenta el peso en la corteza, lo que va a pasar es que inmediatamente va a caer, o sea, va a profundizarse. Esto nos llevará justamente a tener ahora un espacio que se ha hundido, que se ha caído. O sea, hay un desplazamiento vertical, sí, pero negativo. ¿Por qué? Porque ha caído. Sin embargo, si ocurriese un cambio climático y este bloque de hielo empezara a descongelarse, obviamente las fuerzas, digamos, del sol, la energía solar, haría su trabajo, deshielaría todo este bloque formado encima de una cordillera o encima de una placa continental, y al momento de desaparecer este bloque al momento de deshielarse, por lo tanto, la corteza ya no tendría tanto peso, o sea, sería una corteza más ligera. Al ser ligera, lo que va a ocurrir es que la geodinámica interna, es decir, las fuerzas de las corrientes convectivas la van a empujar hacia arriba. Entonces ahí estaríamos hablando de una elevación o de un proceso vertical positivo. ¿Por qué? Porque está creciendo, se está elevando. ¿Sí? Recordemos, epirogénesis es una palabra compuesta de epiro, que significa continente, y génesis, que significa origen o formación. Vamos con otra de las fuerzas de la geodinámica interna, que será el vulcanismo. Cuando hablamos del vulcanismo, hablamos del proceso por el cual las rocas ígneas se desplazan en el interior de la corteza terrestre o son transportadas hacia el exterior. Claro, el vulcanismo es aquella manifestación de la energía por medio de un volcán. Entonces, a través de un volcán se pueden expulsar diversos tipos de materiales. Cuando nosotros escuchamos la palabra volcán, regularmente lo asociamos a la lava, porque asumimos de que la lava es el material por excelencia que expulsan los volcanes. Y en realidad, esto no necesariamente funciona de esta manera. Por ejemplo, para poner el caso más concreto nuestro, en nuestro país nuestros volcanes no son magmáticos. Nuestros volcanes son volcanes gaseosos, son volcanes sólidos o son volcanes líquidos. ¿Qué significa? Que son volcanes, por ejemplo, que emiten vapores, ¿sí? Son volcanes que emiten elementos sólidos como, por ejemplo, como las cenizas, como, por ejemplo, el hollín, como las bombas volcánicas, que son básicamente fragmentos o cuerpos semiesféricos que están enfriados por afuera, pero internamente tienen todavía contenido de lava. Por eso se le llama bomba, porque cuando es expulsado por el volcán, la bomba al momento de caer, lo que se hace es se fractura la parte externa como si fuera una cáscara y lo que se expande o lo que se desparrama sería la lava. Por eso le llaman bombas. ¿Ya? También tenemos nosotros el caso de emisión de elementos líquidos, y obviamente pues aquí estamos hablando también de las aguas termales, obviamente, que son fragmentos o porciones de agua que se calientan por el acercamiento o por la cercanía que hay
de una fuente de agua a rocas volcánicas. Veamos. Existen básicamente dos tipos de vulcanismo, el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. El vulcanismo intrusivo se caracteriza porque bajo la superficie el magma, o sea, la roca fundida o la roca derretida, llamada magma, se va a depositar en algunos espacios libres debajo de la superficie terrestre, que han sido formados pues, por, digamos, movimientos sísmicos, por erupciones volcánicas violentas, que de pronto fracturaron o cortaron una parte de la superficie terrestre o de la corteza. Entonces, esos espacios quedan en blanco, quedan sin ocupar. Cuando ocurre que se aproxima, por ejemplo, digamos, una erupción, entonces la presión por la cual se expulsa la materia es muy fuerte. Y como es muy fuerte, entonces la expulsa con tanta energía que acapara todo el espacio posible para poder ser elevado por la chimenea, porque recordemos que el magma sube por una parte del volcán llamada chimenea. Pero esta chimenea pues no es completamente sólida o impermeable, sino que esta chimenea tiene bastantes fisuras o cortes o como mini chimeneas que se desprenden de ella. Es como si fuera el tallo de un árbol, es como si fuera una raíz, ¿no? Que tiene un punto central y después ramificaciones. Entonces, a través de esas pequeñas ramificaciones es donde el magma se va a depositar. Y una vez que se deposita, cuando pasa el tiempo, como ya no tiene contacto con la fuente original de magma que está en la astenosfera, entonces lo que va a pasar es que este magma se va a solidificar y va a formar algunas rocas. Y justamente esas rocas que ahora se van a solidificar bajo la superficie llevan estos nombres. Tenemos la primera roca llamada dique. El dique es la acumulación de roca ígnea de forma alargada y vertical. O sea, el dique es como si fuera una estaca vertical de roca. O sea, magma que se solidificó y tiene ahora la forma de roca. Después tenemos el sil. El sil es como un dique, pero ya no va a estar vertical, sino va a estar ahora horizontal. ¿Ok? Luego tenemos el batolito. Bato significa presión. Lito significa roca. Entonces, batolito significa roca a presión. ¿Y cuando una roca está a presión? Cuando está en la parte más profunda. Entonces, cuando está en la parte más profunda, vamos a encontrar nosotros justamente estos espacios. Y por ello, pues tenemos nosotros aquí, digamos, tres aspectos muy importantes que mencionar. ¿No? Que cuando hablamos nosotros del batolito es la roca de mayor profundidad, pero también la de mayor extensión. Luego tenemos el lacolito, que es una acumulación de roca con forma de caparazón. El lacolito viene a ser aquella acumulación de magma donde hay una base plana y una elevación curva, ¿no? Una especie de techo curvo. Y el facolito será también la acumulación de roca con forma de tazón. Es como el lacolito pero volteado, ¿no? Ahora la parte plana va a estar arriba y la parte curva va a estar abajo, ¿no? Mientras que en el lacolito es al revés. La parte plana va a estar abajo y la parte curva va a estar arriba. En el caso del vulcanismo extrusivo, se va a llamar extrusivo porque ahora vamos a observar nosotros su energía o su manifestación de energía. Y allí tenemos, por ejemplo, nosotros, en primer lugar, tenemos a la presencia de los cráteres, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el volcán vamos a encontrar nosotros partes muy definidas. La primera parte del volcán que vamos a encontrar será la chimenea, ¿no? O, perdón, la cámara magmática, también llamada foco o también llamada hogar. En la cámara magmática, también llamada foco hogar, se concentra principalmente todo el material que va a expulsar el volcán, ¿no? Se concentra el material. Entonces, este material concentrado es el que va a ser enviado a través de la chimenea y de sus diversas subdivisiones hacia la superficie. Muy bien, entonces ahí viene la segunda parte. La segunda parte de un volcán se llama la chimenea. La chimenea es el espacio, es el conducto o la cavidad por donde va a salir la materia, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Luego tenemos la parte propiamente de lo que significaría en todo caso el cráter, ¿no? El cráter lo entendemos nosotros como un espacio
¿no? Donde va a ser expulsada la materia. El cráter es la boca del volcán y a través de esta boca pues se expulsa la materia, ¿sí? Mientras el cráter esté más libre, entonces la materia, si es magma, se va a expulsar con mayor facilidad. Pero si el cráter está tapado o el cráter está, digamos, influenciado por otros elementos que obstruyan la emisión de energía, lo que va a pasar es que vamos a encontrar nosotros aquí propiamente un obstáculo y la erupción va a ser más violenta. Luego tenemos el cono volcánico, ¿no? En el caso del cono volcánico hay que tomar en cuenta lo siguiente. El cono volcánico viene a ser aquella parte rocosa del volcán. Esta parte rocosa muchas veces a nosotros nos hace pensar de que el volcán es una montaña. ¿Por qué? Porque vemos que su estructura es muy similar a la de una montaña. Entonces, automáticamente, las personas suelen confundir al volcán de la montaña. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, ¿no? El volcán Coropuna, van a encontrar que también lo describen como si fuera el Nevado Coropuna. Claro, porque en la parte alta de este volcán se ha formado pues nieve. Entonces allí tendremos que en efecto pues existe nieve. Por lo tanto, si es nieve, ya, yo le voy a llamar nevado, claro, ¿no? O si no es nieve, pero está en un espacio de gran elevación, entonces le voy a llamar montaña. Pero en realidad no es así, porque es el cono volcánico. ¿Cómo se ha formado ese cono? Ese cono se ha formado producto del enfriamiento del magma. Cada vez que el volcán hacía una erupción, este material que era expulsado se enfriaba. Entonces se iba enfriando y las partes que se alejaban o que estaban más alejadas del punto de emisión de magma se enfriaban. Y las partes que estaban más cerca se tardaban en enfriar porque estaban en contacto con el lava. Y así como cada vez que se producía una erupción, nuevamente salía material nuevo que se posaba sobre el antiguo. El material que se iba alejando, se iba enfriando con mayor rapidez, el material cercano se mantenía caliente. Y es así como poco a poco fue construyéndose el cono volcánico. Tenemos después también las aguas termales, que como habíamos dicho nosotros, son manifestaciones de la energía interna de la Tierra o de la energía interna del propio volcán, que tiene como característica pues el calentar aquellos espacios donde vamos a ver que han existido o se han formado fuentes de agua dulce. Entonces, estas fuentes de agua dulce que pueden haberse originado por filtración, es decir, ríos contiguos pueden haber filtrado sus aguas, o puede que un volcán cercano se haya deshielado, o el mismo volcán que las va a hacer erupcionar o hervir las haya formado por deshielo, o puede que por lluvias las aguas hayan filtrado hacia las partes profundas. En el momento de filtrar hacia las partes profundas, pues se han formado pequeños bancos de agua o cúmulos de agua. Pero esos cúmulos de agua están cerca a rocas volcánicas. Las rocas volcánicas hacen la función como si fuera un horno, como si fuera un microondas. Empiezan a calentar estas fuentes de agua y las empiezan por calor a expulsar a través de la fisura de la montaña. Y eso es así donde salen las famosas aguas termales. Luego tendremos nosotros el sismo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por sismo? Bueno, el sismo o terremoto es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. ¿Y por qué se produce esta rápida liberación de energía? Porque existe básicamente un movimiento de placas tectónicas tan violento que el movimiento genera un impacto inmediato entre los dos espacios continentales. Generan este impacto y a través de este impacto van a provocar que exista justamente el choque y el choque va a producir una emisión de energía. ¿Sí? Entonces, los sismos, también llamados seísmos, son fenómenos naturales que se describen como la vibración rápida de la corteza producida principalmente por el choque de placas. Ahora, alguno dirá, pero profesor, ¿hay otras causas? Sí, pueden haber otras causas. Podríamos decir que entre las causas más recurrentes de los sismos, el 92-93% de las causas es por choque de placas. Luego tenemos un 3% que está relacionado con las erupciones volcánicas. Un 2% aproximadamente que está relacionado, por ejemplo, con el descenso de materia. Por ejemplo, en las zonas de los nevados, cuando se produce el proceso de glaciación, o en todo caso de hielo, existen fragmentos que al momento de deshielarse
pues van a caer con mucha fuerza hacia las partes bajas de la montaña. Al caer con fuerza generan una vibración y es ahí como se puede identificar a los sismos. Otro caso es el caso de los desprendimientos, por ejemplo, de las avalanchas. Hablamos nosotros justamente de la caída intempestiva de materia rocosa, de lodo, piedras, roca, grava, etcétera, que son arrastrados por las lluvias y que por el volumen que transportan de materia van a generar una vibración en la superficie. Y existe un último porcentaje o un último factor que sería, por ejemplo, la actividad humana, es decir, el uso de armas de destrucción masiva también genera pues la vibración de la superficie continental. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las partes de un sismo? Podríamos decir que en las partes de un sismo tenemos en primer lugar el hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? El hipocentro es el punto interno de choque de placas. Este hipocentro se caracteriza porque es el lugar donde van a nacer las famosas ondas sísmicas. Las ondas sísmicas que nosotros percibimos cuando se produce un movimiento sísmico nacen del hipocentro. Y al momento de que se desplazan van a llegar hacia un punto en común. Ese punto en común, ¿cómo se llama? Ese punto en común se va a llamar el epicentro. El primer lugar donde llegan las ondas sísmicas es el epicentro. O sea, nacen del hipocentro, ¿sí? Y el primer lugar donde llegan es el epicentro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el hipocentro y en el epicentro? Pasan, obviamente, básicamente la vibración de los movimientos de la Tierra, producto de los movimientos de las ondas, por supuesto. Veamos. ¿Qué tipos de ondas se producen? Bueno, del hipocentro van a nacer dos tipos de ondas, las ondas P y luego las ondas S. Las ondas P reciben ese nombre porque serán ondas primarias. Si observamos nosotros la imagen, nos podremos dar cuenta que las ondas primarias se caracterizan porque principalmente aquí lo que va a producirse es un estiramiento, una prolongación de la corteza. Es como que la corteza, pues, se estuviese prolongando, se estuviese alargando y después se recoge, ¿no? O sea, como que se adelanta y después se retrocede, ¿sí? Esas ondas se van a llamar las ondas P, ondas primarias. Son las ondas de mayor velocidad. Y lo que hacen estas ondas es generar el movimiento de las rocas. Después de esas ondas, vienen las ondas S. Las ondas S son ondas que tienen la forma de las olas, pero hacia arriba, o sea, olas verticales. Entonces podemos decir que la primera diferencia entre las ondas P y las ondas S es que las ondas P son ondas más rectas. En cambio, las ondas S son ondas ondulatorias. Las ondas P son más rápidas, pero las ondas S son más violentas. ¿Por qué? Porque como la onda primaria ya movió o ya desestabilizó a las rocas, a la onda S o secundaria le resulta más sencillo poder manifestar justamente este movimiento. Y ellas van a llegar justamente hacia la zona continental, hacia el epicentro. ¿Sí? Muy bien. Existen escalas que nos permiten a nosotros medir la influencia o los efectos de un sismo. Tenemos en primer lugar la escala que mide la magnitud. Para ello hay que entender primero qué es magnitud. La magnitud es la energía liberada durante un sismo. Cuando las placas tectónicas chocan, liberan energía. Entonces, en ese momento que han chocado y que están liberando energía, se utiliza una escala. Esta escala se llama la escala de Richter, ¿sí? Esta escala de Richter fue creada por el geólogo estadounidense Charles Franz Richter. Y esta escala básicamente tiene 10 niveles de emisión de energía, ¿no? Siendo el nivel más bajo un nivel imperceptible y el nivel más elevado un nivel de destrucción. Pero esta escala, como hemos dicho nosotros, lo que hace es medir la magnitud. Esta escala nos va a decir cuánto de energía se emitió. Son 10 niveles. De un punto a otro existe 30 veces la fuerza multiplicada. Por ejemplo, si la escala número 1 es equivalente a un golpe de 1 kilo, a un golpe con un objeto de 1 kilo,
La escala 2 es equivalente a un golpe, pero con un objeto de 30 kilos. La escala 3 sería equivalente a un golpe, a un impacto de 900 kilos. La escala 4 sería equivalente a un golpe de 2.700 kilos, o sea, 2,7 toneladas. Es decir, que cada nivel de la escala de Richter va aumentando 30 veces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta escala, llamada la escala de Richter, mide la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La energía liberada durante un sismo. Luego tenemos la escala de Mercalli. La escala de Mercalli mide la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad son los efectos ocasionados por el movimiento sísmico. Entonces, esta escala que mide los efectos ocasionados no se va a medir durante el sismo, sino que se tiene que esperar que pase el sismo para recién hacer la evaluación. Claro, porque si yo quiero aplicar esta escala durante el propio sismo, yo puedo observar, por ejemplo, que el sismo puede haber derrumbado una casa, pero eso ocurrió a los 10 segundos y que al finalizar el sismo termina pues con 30 casas. Entonces, para poder medir realmente el efecto que ha generado un sismo, se utiliza la escala llamada Mercalli, ¿sí? Y que va del 1 al 12, desde el nivel imperceptible hasta el nivel catastrófico. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas propuestas, que son las siguientes. Tenemos, ¿no? Los procesos orogénicos dan como resultado la formación de, bueno, ya hemos dicho nosotros que la orogénesis es el movimiento horizontal de las placas tectónicas. Este movimiento horizontal de las placas tectónicas va a permitir que exista, dependiendo de la roca, dos procesos, o el plegamiento o el fallamiento. Entonces, aquí la respuesta sería la letra A, plegamiento. 2. Las fuerzas constructoras del relieve terrestre se conocen como. Las fuerzas constructoras del relieve terrestre son la geodinámica interna. A la geodinámica interna también se le conoce como las fuerzas geológicas o fuerzas endógenas. La respuesta sería la letra C. 3. El fenómeno tectónico que más ha contribuido a formar los plegamientos y las fallas de la corteza, como hablamos de los plegamientos y en este caso fallamientos, estamos hablando del proceso de orogénesis. Pero la orogénesis pertenece al proceso llamado diastrofismo. La respuesta sería la letra C. Perdón, la letra B, diastrofismo. 4. El Círculo de Fuego del Pacífico es una de las principales zonas volcánicas del mundo, a la que pertenecen. El Círculo de Fuego del Pacífico es el espacio que va a agrupar a todos los países y a todos los, digamos, sectores continentales, donde vamos a ver nosotros justamente la presencia de movimientos sísmicos y también de erupciones volcánicas. Se le llama Círculo de Fuego del Pacífico porque rodea principalmente al Océano Pacífico, en la parte este, oeste y norte. Allí entonces estamos hablando nosotros de los espacios propiamente o los sectores que van a estar involucrados justamente con la emisión o con la presencia de este tipo de actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros justamente esta característica o este proceso tanto en los volcanes de América, en la parte oriental de Asia y en Oceanía. Sería la respuesta a la letra E. 5. La colisión de la placa indoaustraliana con la placa euroasiática determinó. La placa indoaustraliana es aquella placa que está debajo actualmente del país de la India. Y esta placa chocó con la placa euroasiática, formando la cordillera más alta del mundo, que es la cordillera del Himalaya. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es colocar a la cordillera del Himalaya. Sería la letra C. 6. Para medir la magnitud de un movimiento sísmico se hace uso de la escala, lo hemos visto hace un momento, se da la escala de Richter. 7. El anticlinal y sinclinal son manifestaciones de los movimientos. El anticlinal y el sinclinal son parte del plegamiento. El plegamiento sabemos que es el arrugamiento de la corteza. Y el anticlinal es la parte más alta y el sinclinal es la parte más baja.
Entonces, este plegamiento forma parte de un proceso llamado orogénesis. 8. Los movimientos sísmicos de mayor violencia son los movimientos de tipo tectónicos. ¿Qué significa? Que son los movimientos donde las placas tectónicas se han chocado o han impactado una con otra. 9. Los plegamientos ocurren en las zonas de rocas. Ahí justamente estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué rocas son las rocas más débiles? Son las rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque están formadas de fragmentos de otras rocas. Ahí encontramos las rocas sedimentarias. ¿Qué más? Tenemos 10. Punto de la superficie situada encima del foco sísmico. Este punto es el punto más cercano al hipocentro. Y el punto más cercano al hipocentro será el epicentro. O sea, será la letra D. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por esta sesión. Espero que se haya entendido y estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Gracias. Saludos.